Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo una protesta ocurrida en el día de ayer en Bayamo. El pueblo se cansó de la ausencia de servicios comunales de la sociedad y le ha dado candela a todos los basureros. Se ha unido todo el mundo quemando la basura en protesta. Mira. También me informaron que si todo continúa como va, le van a dar candela a Bayamo. También estaremos viendo que el régimen cubano acaba de admitir que en Cuba las personas se están matando en masa. Incluso han admitido que el problema radica principalmente en los jóvenes. Obviamente que la culpa de todo esto no la tienen ellos. Han culpado al imperialismo yanqui, a nosotros los influencers, incluso al calentamiento global. Pero lo peor de todo, y aunque no te lo puedas creer, es que han dicho que ellos no lo van a solucionar. Que si quieren que todo esto termine, organícense por barrio, ármense con cuchillo y machete y salgan a pelear por ustedes mismos. Es ineludible la participación consciente de todos en este combate. Y sobre todo esto estaremos hablando en el programa de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! Quiero iniciar con esta protesta ocurrida en el día de ayer en Siboney, Bayamo. Literalmente el pueblo se ha cansado de que el régimen cubano no recoja la basura. Se ha cansado de las enfermedades, la suciedad, la peste que todo esto trae consigo y le ha dado candela a todos los basureros del municipio. Vale, mira esto. Hoy es lunes 12 de febrero a las 6 y tanto y 30 y tanto de la tarde noche. Mira, el pueblo en el barrio de Siboney, aquí en Bayamo, se ha unido todo el mundo quemando la basura en protesta, mira, porque no hay servicios comunales, no hay servicios de acueducto, no hay suministro de alimentación. Lo poco que traían lo están trayendo pijoteado y es el pueblo días sin comer, días sin agua. Un tanque de agua vale 400 pesos, 200 pesos, lo que quiera el aguatero. Mira, para esto es una cuadra de más de 400 metros. Todo el mundo quemando los desechos sólidos porque no hay servicios comunales. Hace 2 años que no vino un carro aquí a recoger desechos sólidos. El parquecito está rodeado de pudrición de perros muertos, de todo eso, donde juegan los niños. Las enfermedades aquí, la gente con los hospitales, en las condiciones que lo tenemos los hospitales, que no hay medicamentos, que no hay nada. Esto, las organizaciones de justicia internacional, los derechos humanos tienen que tenerlo en cuenta. Esto es en Cuba, caballero. El pueblo en el municipio está cansado del hambre y la miseria que se está viviendo y me informan que si esto no se soluciona pronto, le van a dar candela a Bayamo. Antes de continuar con el programa, quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. También me gustaría recordarte que si deseas colaborar con un proyecto que hemos iniciado para ayudar a los familiares de los presos políticos, solo debes escribir al número que aparece en pantalla. Ahora quiero que veas como te dicen en Televisión Nacional que todo lo que hemos denunciado por este programa es cierto, que sí se está viviendo una extrema violencia en Cuba, que las personas, en especial los jóvenes, se están matando sin razón alguna. Obviamente que la muela que te dan para admitir esto es larga, por lo que lo estaremos analizando por paso. La prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales constituyen una prioridad estratégica para la dirección del partido, el Estado, el gobierno y las organizaciones de masas y sociales, al tiempo que sus manifestaciones nos desafían a todos y corresponde combatirlas en las más disímiles trincheras. Hasta este punto se encuentra admitiendo de que en Cuba se está viviendo una extrema violencia y que es prioridad para el régimen cubano, supuestamente, combatirla. Luego te dice que esto significa todo un reto para ellos y hasta cierto punto es comprensible. Para ellos todo significa un reto si ni siquiera pueden producir alimentos, algo que ya en el mundo ha sido superado. Solo que ellos te lo están diciendo para comenzar a justificar la violencia y llegan echando la culpa de todo, incluso nosotros los influencers. Obviamente que esto no te lo van a decir directamente porque no lo vas a creer. Tienen que darle 10 vueltas al asunto e inventarse un poco de cosas para manipularte. Los tentáculos sin fronteras del crimen organizado internacional y sus múltiples caras, con infinitos canales de penetración y multiplicación, amenazan al mundo e impactan en todos los países. Los tentáculos del crimen organizado a nivel internacional. Ya aquí encontraron al primer culpable de la violencia que se está viviendo en Cuba. Del mismo modo, la crisis económica mundial, recrudecida en el caso de Cuba por un bloqueo sin límites ni escrúpulos, alienta conductas delictivas y comportamientos violentos. Y aquí encontramos al segundo culpable, la inexistente crisis económica mundial. Esto es un invento que le ha servido al régimen cubano para justificar por décadas la miseria que se vive en Cuba. Hoy lo están utilizando para justificar la violencia también. El gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan esos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propósitos desestabilizadores.
Y aquí el tercer culpable, el gobierno de los Estados Unidos y el sector extremista de la contrarrevolución. Dice que nosotros estimulamos la violencia en Cuba cuando nosotros lo que hacemos es denunciarla y combatirla, mientras ellos guardan silencio. Esto es como el enfermo y el vicioso a las drogas y al alcohol, cuyo primer paso para recuperarse es admitir que es adicto. Para que veas que todo esto es cierto, mira lo sucedido este fin de semana mientras se celebraba un concierto en La Habana Vieja. Terminó en una pelea tumultuaria de la cual un joven resultó muerto y muchos heridos. Y antes de mostrarte el video, aquí te va mi pregunta. ¿En qué medio de la televisión cubana tú te has enterado de esto? En ninguno. Y es que si no fuera por nosotros hoy, no se estuviera hablando de los niveles de violencia que se están viviendo en Cuba. Hasta hoy todo esto te lo han negado en televisión nacional en reiteradas ocasiones. Incluso han utilizado todo tipo de plataformas para hacerlo. Es gracias al buen trabajo que estamos realizando que hoy ellos te dicen esto. La situación del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales se mantiene compleja, signada por el adverso escenario socioeconómico. En este contexto, se advierte la presencia de un sector de la población, incluidos jóvenes, que aprecian en el delito y la ilegalidad una vía fácil y rápida de obtener ganancias. Pero lo más increíble de todo es que por una parte se encuentran admitiéndolo y por otra parte se encuentran diciéndote que no lo van a combatir. A continuación dicen que esto es un trabajo de todos y que no solo le compete a la policía y al Ministerio del Interior. En otras palabras te están diciendo que ellos están demasiado ocupados reprimiendo a los opositores, que esto te compete a ti. Literalmente te están diciendo que organices grupos por barrio y que se peleen ustedes con los delincuentes. El enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales no es un problema solo del Ministerio del Interior ni solo de la policía. Este es un problema de todos. Se impone reforzar la cohesión y cooperación entre las autoridades gubernamentales y organizaciones políticas y de masas mediante acciones integrales a nivel comunitario y contribuir a eliminar las causas y condiciones que propician la reproducción de las conductas antisociales e ilícitas. Con independencia de la firme decisión de hacer cumplir la ley, ya sea por la persuasión o en última instancia por la aplicación de las medidas coercitivas establecidas, es ineludible la participación consciente de todos en este combate. Así como lo acabas de oír, están exhortando a que todos de manera consciente participen en este combate, porque ellos están demasiado ocupados reprimiendo a los opositores y como aquí lo ves, no les alcanza el tiempo y hasta se presentan de noche para reprimirlos. La víctima en esta ocasión fue el activista por los derechos humanos Kessel Rodríguez en San Miguel del Padrón en el día de ayer. Que no sé qué hacen aquí, si mi dirección es mirador de mi dirección aquí. ¿Cómo digo en el mirador? Pero mi dirección por allá. Mira, hay que buscarte donde esté. No, mi dirección es por allá. Pues no, yo a mí de Santiago. Mi dirección por allá. Mire, capitán. Capitán. ¿El nombre de su tío? ¿A mí o para qué? Sí, pero yo no voy a ver con nada de eso. No, a mí no cojan eso. No. Usted no tiene nada que ver. Él se niega rotundamente. Usted no tiene que ir a la unidad. Usted no tiene que ir a nada a la unidad. No, yo no voy a ver con nada de eso. Está bien. ¿Aló? Y póngame la contesta y fui a parar de Aguatao por eso mismo. Yo no tengo que ver con nada de eso. Fíjame si yo quiero que tú me firmes. No, esto es todo mi derecho. Está en mi casa. Fíjame. Lo que tú puedes subirme si no te autorizo. No, está en mi casa. Usted no tiene que autorizarme. Me sube No, usted no comete un delito. No, usted no tiene que autorizarme. Solamente venía aquí a mi casa. Venía a mi casa. Entrar al patio de mi casa. Ya eso es una falta de respeto. Sí, eso es falta de respeto. No, eso es falta de respeto. No es facultado hacerlo. No, usted tiene que venir con un papel aquí. Mira, usted tiene que venir con un papel aquí en mi casa aquí. ¿Mira el papel aquí? No, papel de asociación no. La puerta de mi casa, la parte afuera. De la parte afuera. De la parte afuera. Aquí en el patio de mi casa no tengo por qué estar. Está bien. En la parte afuera. Aquí en mi casa no tengo por qué estar. Créete eso. A ver si le está tranquilo ahora aquí para que lo están citando a él, no se ha metido con nadie. Que no voy a ningún lado yo en la situación. Que vengan una patrulla aquí, que me monten aquí a la fuerza dentro de una patrulla aquí. También lo vamos a hacer. A la fuerza aquí. ¿Tú lo quieres decir? Lo vamos a hacer. A la fuerza aquí. Tranquilo.